quiero traerles una palabra que Dios me ponía en el corazón. Si ustedes me acompañan al libro de Oseas, libro de Oseas, capítulo 2, es uno de los 12 menores. Oseas está entre Génesis y Apocalipsis. En uno de esos libros está. Capítulo 2, por favor. Versículo 14. Que lo hayan encontrado, por favor, diga amén. Amén. Válgame Dios. Está después de Daniel, creo. Creo que está después de Daniel. Capítulo 2, versículo 14. Miren, quiero decirles en esta tarde que estamos viviendo tiempos difíciles. Y cuando digo tiempos difíciles, no estoy hablando de tiempos difíciles externamente a la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles internamente en la iglesia. Porque los tiempos, Manuel, entendemos que tienen que empeorar. Amén. Y que todo se tiene que desbaratar, porque así está escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, contra más empeora ahí fuera, más erguimos nuestras cabezas y gritamos: ven y ven pronto, porque nuestra redención está cerca. Pero creo que vivimos tiempos difíciles en la iglesia y más que nunca creo que hay que predicar la verdad, predicar que Dios nos ama. Amén. Así que versículo 14, Oseas capítulo 2, versículo 14. Me gustaría que mi hermano Miro en esta tarde, por favor, hiciera una oración antes de la palabra y presentara mi vida para poder predicar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Rey de gloria. Necesitamos de ti, Señor, y sabemos que eres tú que hablas a través de tu palabra. Presentamos a tus siervos, Señor, el pastor de la congregación, para que tú seas tomando su boca, Señor, y su corazón, y poniendo la palabra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Rogamos le bendigas y le guardes, Señor, como hasta ahora. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Diga todo el mundo: el desierto nos conviene. El desierto nos conviene. Y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baal. ¿Cuántos pueden gritar amén? Toma tu asiento. Miren, lo estaba leyendo en traducción en lenguaje actual, y de verdad que es tremendo este texto. Dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Yo hubiese dicho ya no. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Amén, amén y amén. Miren, yo no sé si usted sabe qué significa el nombre del profeta Oseas. Oseas significa Dios salva. Y bueno, el profeta Oseas es un profeta que vive contemporáneamente a otros profetas como Isaías, como Amós, como
como Miqueas, y vive en un reinado de 4 reyes. Su experiencia es vivir un reinado de 4 reyes que están al principio del libro, que es Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Estos eran reyes de Judá, y luego Jeroboam era rey de Israel. En este tiempo Israel tiene una situación muy compleja. Muy compleja. Y me dirás, ¿por qué, pastor? Porque vive una infidelidad continua. Escuche, para nosotros, en ciertos pueblos, en ciertas culturas, en ciertas mentalidades, la palabra que yo voy a decir es mucho más grotesca que en otros pueblos, en otras culturas. En Israel era algo grotesco. A nivel personal, para todo el mundo tiene importancia, porque la palabra adulterio, infidelidad, son palabras que te hacen de retumbar en tu corazón. Oseas es un siervo de Dios y vive en medio de un pueblo infiel, como podría ser su contemporáneo Isaías. Isaías tiene 6 capítulos, que si usted empieza desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1, va a ver simplemente palabras de acusaciones. Pueblo infiel, pueblo borracho, pueblo no sé qué, pueblo no sé cuánto. Pero de repente hay una situación que marca la vida de Isaías. Y esta situación, Luis, esta situación, José, hermano, es que hay algo que muere muy cercano a él, muy querido a él, y de una manera que él no esperaba y de una situación que él no había planificado. Y de repente eso le lleva a buscar al Señor de una manera diferente por una necesidad que se ha creado en él, y tiene una experiencia en el templo tremenda que todo el mundo sabemos y conocemos, y es que empieza a ver el templo algo tremendo, y es Dios que se le revela, y se le revela sentado en su santo y alto trono, y ve como todas sus ropas llenan la tierra y su gloria llena la tierra, y ve una visión celestial en los cuales los serafines vuelan por encima de él, y uno a otro empiezan a decirse: Él es santo. Y el otro le contesta: Él es santo. Y empieza a decir uno: Él es santo. Y otro le contesta: Él es santo. Y de repente, cuando él contempla esa visión, de su mente parece que se borra la visión del pueblo. Y dice algo: ay de mí, que soy de labios impuros y he visto al Rey de Gloria. Esa experiencia personal le lleva a cambiar su forma de predicar o su forma de profetizar. Y cuando llegamos al tiempo de Oseas, Oseas está viviendo un tiempo peor que el de Isaías. Y de repente, en este tiempo de adulterio interno, de infidelidad interna, porque hermanos, quiero decirte de que si algo tiene la palabra del Señor en la boca de los profetas es que había un ámbito histórico, un ámbito profético y un ámbito práctico. El ámbito histórico es que el recorrer de los días estamos viendo una trayectoria de que el pueblo pecaba. En el ámbito profético había cosas ocultas que Dios revelaba, y en el ámbito práctico es que a día de hoy no es diferente. Podemos ver pecados que se veían en el pueblo de Israel y podemos entender que el mismo Dios que quería que Israel se corrigiera también quiere que Dios corrija nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo con eso ahorita también? El profeta Oseas pasa algo que es tremendo. Y me dirás: pastor, ¿qué es lo que pasa que es tremendo? Que Dios le permite que tome una mujer fornicaria como esposa. Dios le permite que coja a una mujer fornicaria como esposa. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 1. Esta mujer se llama Gomer. Y Gomer es una mujer que contrae matrimonio con el profeta y le da
le da 3 hijos. Creo que le da un hijo y 2 hijas, o 2 hijos y una hija. Y resulta de que esta mujer, al nivel del profeta Oseas, tiene algo, que es que empieza a tener una manera de obrar tremendamente fuera de lo que debería ser una mujer de un profeta. Empieza a correr en acciones inmorales, de infidelidad, y empieza a practicar algo que es tremendo, que es el adulterio. Y esta experiencia personal le hace de vivir al profeta una experiencia para poder entender quién es Dios y quién es el pueblo. Porque, hermanos, quien no tiene la experiencia no puede tener la experiencia para poder saber lo que otros viven. Por lo tanto, no te metas en camisas de 11 varas cuando no sabes lo que se pasa, no sabes lo que duele, no sabes lo que le ha costado al Señor. Hazme caso, no juzguemos nada antes de tiempo, porque el Señor revelará todo a su tiempo para gloria y honra suya. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Grita amén. Porque tenemos una fea costumbre de levantar el dedito y empuñar piedras. Pero mientras que nosotros empuñamos deditos, empuñamos piedras y levantamos deditos, Dios escribe en el suelo. Quien tenga oídos oiga. Amén. Quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Amén. Y bueno, ¿saben lo que acontece? Que el Señor, a través de esta experiencia, Oseas, tú imagínate el corazón de Oseas. Cualquier persona de la faz de la tierra, su corazón se vería roto, dañado, herido, desalentado, frustrado, desesperanzado. Pero Dios le dice algo a Oseas: entiende algo, yo te advertí. Tú quisiste tomar a esta mujer y yo te advertí. Por lo tanto, la consecuencia de lo que tú estás viviendo es por una decisión que yo te permití tomar, pero que están trayendo consecuencias. Hermanos, me dirás, preguntarás, pastor, ¿qué quieres decirme con todo esto? Fácil, hermano. No todo lo que acontece a nuestro alrededor es culpa de los semejantes que nos rodean, y mucho menos del Dios que nos gobierna. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos es por las decisiones erróneas que nosotros tomamos. Esas decisiones que nosotros tomamos son escuelas, plataformas, universidades divinas que Dios nos da para que nosotros podamos aprender. Ahora, cuando Oseas está pasando todo eso y esta mujer le abandona, ¿saben lo que hace el Señor? Le dice: Oseas, ve y busca a tu mujer y tómala. Pastor, ¿cómo que busque a su mujer y que la tome? Sí, lo puedes ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Le hace de que vaya a buscarla. ¿Y sabe dónde la encuentra? La encuentra en un mercado de esclavos. En un mercado de esclavos. La que era esposa del profeta ahora es una mujer pecadora que está en manos de unos personajes que la han hecho esclava, y ahora tiene que comprarla a precio de esclavo y volverla a hacer la suya. Escuchen, lo que la historia dice es que esta mujer seguramente aprendió la lección y seguramente terminó siendo una mujer fiel a Oseas, enamorada de Oseas, enamorada del profeta. No por ser profeta, sino por las acciones de amor que el profeta había tenido con ella. Hermano, quien no se enamora de Cristo es porque no entiende de que nosotros somos infieles. Por eso hay algo que me encanta del Señor que nosotros servimos, Iván. Todas las mañanas, en vez de encontrar a un Dios que está enfadado con nosotros, porque nosotros somos infieles día sí y día también, en vez de encontrar un Dios contrariado con nosotros,
al primer rayo de luz del día, sus misericordias son renovadas para con nosotros. Y en vez de encontrar a un Dios enfadado, encontramos a un Dios perdonador y misericordioso, que abre los brazos para decirnos: vuelve a mí, porque yo soy tu Dios y soy quien te ama y te enamora. Aquí, hermanos, vemos algo. El pueblo del Señor se descarría a tal punto de que hacen sacrificios que no están bien. Ofrecen lo que Dios no le agrada. Es más, se mezclan con las naciones paganas y empiezan a tomar dioses ajenos. Empiezan a adorar a dioses ajenos. Por eso Dios considera que el pueblo de Israel es infiel. Porque, hermanos, quiero decirte que en el Evangelio no hay mistura. Miren, en el Evangelio no hay mistura, ni a nivel colectivo ni a nivel personal. Por eso la palabra iglesia es sacado fuera. Consagrados para. Por eso la gente infiel, perdónenme, no tengo otra palabra, hoy me he subido dependiendo de Dios. La infidelidad es: estoy en el lecho de descanso, en el lecho matrimonial, y tengo la maldad adquirida conmigo, que sé convivir con mi esposo y sé convivir con alguien que no es mi esposo. Y cuando digo esposo, digo esposa. Así son aquellos que han creído en un evangelio que cuando salen de las puertas para afuera saben convivir con el amante del mundo y luego quieren convivir con el esposo. Pero vengo a decirte hoy: no se puede agradar a los señores. O vives agradando al esposo o vives agradando al amante, pero no pienses que el esposo quiere una esposa infiel, quiere una novia infiel, quiere una iglesia santa, sin mistura, a nivel personal y a nivel colectivo. Por eso Dios dice: quien se constituye, quien ama las cosas del mundo, quien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí Israel está entrando, hermanos, en una situación muy decadente. Fíjate, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 5, dice, versículo 4, dice: ni tendrá misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con setos, y no hallará sus caminos. Se dirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Pastor, ¿qué me quieres decir? Miren, hermanos, es increíble ver cómo Dios no pasa por alto su paciencia para aquellos que son infieles. Miren, aquí estamos viendo, hay algo que me llama la atención, dice: son hijos, y perdónenme, es que no puedo cambiar la palabra, son hijos de prostitución.
Hermanos, últimamente estamos viendo una iglesia, y perdónenme, que se prostituye. Quieren traer cosas del mundo y que se las acepten en la iglesia. Quieren hablar de cosas que se hablan en el mundo y que se acepten en la iglesia. Es más, hay cristianos que se incomodan como si en la iglesia hubiera un hermetismo que no se le permite entrar. Y cuando alguien entra con esa mentalidad, si se trae un mensaje que incomoda, es porque la iglesia es una iglesia retrógrada, una iglesia primitiva, en la cual no tiene visión, y la apuntan, porque quieren que todo el mundo se encuentre bien. El que es envidioso se encuentra bien, el que es celoso que se encuentre bien, el que es una persona que hace cosas en el mundo que no están bien para ganarse la vida, miente, estafa, que se encuentre bien. Y quieren que aquí todo el mundo tenga cabida, que todo el mundo tenga un lugar de comodidad. Pero hermano, vengo a decirte que eso, hermano, es una iglesia que se ha prostituido y que ha sido infiel al Señor. En la iglesia, hermano, el pecador no se encuentra cómodo. En la iglesia el pecador se encuentra incómodo hasta que se arrepiente y deja su pecado y vuelve a ser un hijo de Dios. Por lo cual, hermano, no podemos predicar una iglesia para la comodidad de los pecadores, sino para la salvación de ellos. ¡Alguien dígame! Claro, hermanos. ¿Por qué? Porque predicar eso tiene consecuencias. Le ofrecían a los Baales y Dios les daba. Escúchenme, ofrecían a los Baales y Dios les daba oro, Dios les daba plata, Dios les daba vino, Dios les daba trigo, porque estaba tratando con ellos y teniendo paciencia con ellos. Aunque tú eres infiel, yo soy fiel. Aunque tú eres malo, yo soy bueno. Aunque tú corres diferente a mí, yo voy detrás de ti. Pero tengo que decirte algo. ¿Cuántos hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y saben que habiendo abundancia regresan, pero no regresan para quedarse, regresan para saciarse y volverse a marchar. Porque por desgracia, hermanos, es la mentalidad que vivimos hoy. Todo se hace y se diseña para que la gente vuelva, y si se marcha, no pasa nada. Simplemente vuelvan y se vuelvan a marchar, regresen y se vuelvan a marchar, sin cambiar nada de su vida. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es igual que nosotros. Dios quiere que sus hijos estén en casa. Y quiere que estemos con Él. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 3. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Escuchen, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escuchen, estas palabras que le doy esta mañana, tomándome un vaso de agua, me encendía la chimenea y me sentaba. Y antes que se levantara en casa, en el silencio de la mañana, simplemente con el chisporrotear de la lumbre, leía estas palabras, Iván, y decía: Señor, nunca dejes que yo me equivoque. Nunca dejes que mi falta de conocimiento me haga torpe y me haga bruto. Que yo no sea culpable, que mis hijos paguen la consecuencia. Y no estoy hablando de pecado generacional, olvídense, hermano. Aquí no creemos eso. Pero sí creo algo. Yo como padre puedo equivocarme y pagar las consecuencias de mis hijos. Y si no, pastor, dame un ejemplo muy fácil, hermano. Si yo tengo un manejo de 15.000 euros y mañana me voy a la ruleta y me pongo los 15.000 euros al 5 rojo y sale el 5 negro y encima, ¿saben?, me quedo sin cero, y luego cojo y pido 4.000 euros prestados, y en vez de irme a la ruleta me voy a jugar al blackjack y me pongo a jugar al blackjack y me gasto los 4.000 euros, me quedo endeudado y mañana no hay leche y salida de la cama para desayunar.
¿Quién ha jugado el dinero? Yo. ¿Quién se ha equivocado? Yo. ¿Quién se ha endeudado? Yo. ¿Quién tiene falta de alimentos? Mis hijos. ¿Por qué? Por una falta de sabiduría. Por una falta de saber administrar. Porque, hermanos, no entendemos que nosotros, los que somos papás, tenemos una responsabilidad a nuestras espaldas. Y es ser temerosos de Dios. Para que nosotros seamos bendecidos nosotros, sino que sean bendecidas nuestras generaciones. Por eso hay tantas promesas para las descendencias, porque Dios es un Dios generacional. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren, es más, le dice algo. Fíjense lo que es la falta de conocimiento de Dios. Hay gente que se escuda, Javi, diciendo, es que no viene en la Biblia que esto sea malo. Es que no viene escrito literalmente. A mí cuando me dicen eso, veo el nivel de poco conocimiento que tiene. Cuando me dice alguien eso, automáticamente sé que estoy hablando con un neófito. Y me dirás, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia no es un versículo, son 66 libros. La Biblia no es un versículo literal, es el contexto de 1300 y pico versículos que hay en la Biblia. No es un versículo, es el contexto de todos los versículos que me hacen entender cuál es el carácter de Dios. Por eso hay un texto que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque no todo edifica, mas no me dejaré controlar por nada. Hay gente que piensa que vestir inmoralmente no es malo. Sí es malo, porque la palabra del Señor nos enseña que la sensualidad en su contexto es mala. Hay gente que piensa, hermanos, que fumar no es malo. Sí, fumar es malo porque estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y aunque no te ponga que fumar Winston o Marlboro es malo, hermano, tengo que decirte, por salud y por tu bienestar espiritual, deja de fumar. Hermano, hay gente que piensa que por hacer cosas malas, eventualmente, puntualmente, en el tiempo no es malo. Sí es malo, porque si se repite al cabo de los años, es un pecado que no te arrepientes ni me arrepiento. Por lo tanto, no puedo dejar de hacerlo. Me da igual que sea un 31 de diciembre o en la boda de un primo hermano. Por lo tanto, hermano, quiero decirte que el conocimiento no es solamente conocer un versículo, sino conocer al Dios que ha escrito la palabra, que ha escrito lo que Él nos ha dejado y convivir agradándolo. Hay gente que el conocimiento, hermano, lo hace sensible. Hermanos, hay gente que por el conocimiento ve una situación, se sensibiliza, llora. La falta de conocimiento te hace insensible. Da igual lo que le pasa al hermano. Da igual lo que le pasa al hermano. ¿Por qué, pastor? Porque hay un texto que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Ese texto, aunque lo conozcas, si no te relacionas con aquel que lo inspiró, es imposible que lo entiendas. Es imposible que lo practiques. Mira, hermano, fíjate qué falta o qué problema tiene tener una falta de conocimiento. Que dice la Biblia que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Sabes cuál es el mayor desequilibrio hoy en día de las vidas? La falta de conocimiento. ¿Sabes cuál es el mayor desequilibrio de las familias hoy en día? La falta de conocimiento. ¿Sabes cuál es la mayor puerta abierta para que los ministerios sean desequilibrados? La falta de conocimiento. ¿Sabes cuál es la mayor puerta del diablo para que un demonio entre, salga y haga lo que quiera? La falta de conocimiento. Por eso, hermano, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Porque, hermanos, tener conocimiento no es gratuito. Pastor, ¿cómo que no es gratuito? No es gratuito, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque
Para tú tener conocimiento, no es solamente leer la Biblia, que también lo es. Y contra más leas, mejor. Y si te puedes poner gafas porque te has desgastado tanto la vista que tienes que coger gafas para ya poder ver como empezaste a leer hace 20 años, ya no es gratis. ¿Qué te ha costado? La vista. Para leer tienes que invertir tiempo. El tiempo es el mayor tesoro que un ser humano puede tener. No es el dinero, no es las propiedades, no es el trabajo, no es el ocio, es el tiempo. Por eso, hermanos, yo el otro día le dije a una persona y le dije, mira, para mí el tiempo es lo más preciado que tengo. Y me dirá, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Le dije, fácil. Se lo dije a una persona que es argentina, se llama Gabriel. Le dije, mira, Gaby, te voy a decir por qué. Él es joyero, ¿vale? Él hace joyas. Y le dije, mira, te voy a decir por qué. Porque cuando tú coges el tiempo y empiezas a elaborar tus joyas, cuando termina el tiempo de elaboración, tienes una joya que la vas a poner en una vitrina y esa vitrina tiene un precio. Y tú, vendiendo esa joya, tendrás una remuneración que podrás tener para hacer tus pagos. Para mí, la mayor joya que tengo, el mayor inversión que puedo hacer es el tiempo. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, fácil, porque si invierto el tiempo en trabajar, es para que ese tiempo me produzca un dinero que yo tenga tiempo para saber gastar. Pastor, ¿qué te quiere decir? Fácil. Si tú no inviertes tiempo en conocer a Dios, ¿cómo luego quieres ser frente al mundo como Dios? Por lo tanto, tiene un precio el tiempo. Y es la moneda más elevada. Tienes que aislarte, tienes que invertir tiempo en soledad con Él. Pero hay gente que no quiere ese precio. Por eso la palabra del Señor dice, como desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Escuchen, miren, perdónenme. Aquí hay una frase que se ha dicho durante el último mes y medio unas pocas veces. No es lo mismo ser usado, no es lo mismo ser utilizado que ser aprobado. Miren, hermanos, yo puedo estar aquí, pero como Dios me deseche, da igual las veces que yo predique. Es más, puedo estar en el último rincón como está mi hermano Sebas, que es precioso con esa cara rosada allí. Pero hermano, vengo a decirte que si él tiene conocimiento, si él practica ese conocimiento, si la gente conoce de que hay algo diferente en él que le llevan a decir, no sé lo que tiene ese chaval, no sé lo que tiene ese hombre, pero sí sé algo, es diferente, habla diferente, camina diferente, piensa diferente. Hermano, ¿de qué me sirve estar aquí arriba si Dios me desecha? Prefiero estar ahí abajo con conocimiento y que Dios me apruebe, y que yo diga que soy su hijo, y que yo diga que soy su siervo o su sierva. Le desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste, escucha, una cosa es desechar y otra cosa es olvidar. Las dos cosas están castigadas. Miren, hay una anécdota de una sierva, una misionera, que se tiró en el campo misionero 40 años. Y envejeciendo, su marido murió. Y ella contrajo Alzheimer. Sus hijos la llevaron a la residencia. Al cabo de los años, ella por la mañana, fuera quien fuera a visitarla, no se acordaba. No se acordaba. Miren, hermanos, yo sé lo que es eso porque lo he vivido en mis carnes. Es muy duro cuando un padre se levanta y no sabe quién es su hijo. Eso lo he vivido yo en carnes propias. Él es padre. ¿Cuánto más duro tiene que ser que un hijo se olvide? Pues esta mujer sabe lo que hacía. No conocía a nadie, pero se levantaba y empezaba a orar. Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, te glorifico, Señor, mira a los enfermos, Señor, mira a la gente que no te conoce. Y dice que esta mujer murió olvidando todo, pero no olvidando orar. No olvidando hablar con Dios. Vengo a decirte algo, hermanos. Es verdad que el desechar los mandamientos o el conocimiento está penado porque es culpa nuestra. Pero olvidarte, hermano, de la ley del Señor también está penado. Porque aunque a ti se te olvide que hay carreteras que no se puede circular a más de 120,
adulteraba espiritualmente. Y aunque Dios se enfadaba, Dios seguía amándonos. Porque quiero decirte, hermanos, que cometemos errores, que tú y yo somos de cometer errores, que podemos tener errores a nivel personal, a nivel colectivo, entre hermanos y sin alguien que te toque nada. Podemos cometer errores, pero hay un Dios que aunque cometamos errores, Él no se equivoca. Hay un Dios que aunque tú te equivoques y te alejes, hay un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Hay errores que estamos dispuestos a cometerlos porque estamos en un cuerpo pecaminoso, pero hay un Dios que sigue amándonos. Por eso dice la palabra: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene con Jesucristo. ¿Cuántos creen esto? Griten un fuerte gloria a Dios. Hermanos, miren, fíjense que hay un texto que me ha dejado loco hoy. Hay un texto que dice de la siguiente manera. Fíjense, a ver si no les recuerda esto a cosas que vivimos hoy en la iglesia. Dice la Biblia: aunque me llaman Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. El pueblo decía: el Altísimo, pero ninguno le quería enaltecer. Le decían que era el Altísimo, el grande, el omnipotente, pero ninguno le quería enaltecer. Hermanos, a veces yo pienso de que vivimos, y perdónenme, yo el primero y el último, para que nadie se sienta adherido. A veces pienso que somos como ese pueblo. Pensamos de que por venir al culto le llamamos Altísimo, pero no le queremos enaltecer. Pensamos que porque nos hacemos un negocio, Dios nos dota de un trabajo, le decimos: ay, gracias al Altísimo, pero no le queremos enaltecer. Y pensamos que hacemos o decimos cosas que enaltecen a Dios porque lo reconocemos, pero nuestra forma de vivir no enaltece a Dios. Pero hermano, me hace mucho bien cuando dice: aunque tú pecas, aunque tú me haces de que me enfade, aunque tú haces cosas que tienen consecuencias, porque como soy padre no puedo dejar de corregirte, pero ahora voy a hacer una cosa, voy a traer la solución, y la solución es, dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Ahora Dios dice: bueno, ahora voy a hacer una cosa, yo la traeré y la llevaré al desierto. El desierto, hermanos, nos conviene el desierto. Es más, vengo a decirte de que si estás pasando un desierto, intenta pensar que a lo mejor Dios te trajo ahí. Es más, si estás experimentando el caminar por la tierra ardiendo porque en el día en el desierto hace muchísimo calor, y por la noche caminarás por la misma arena con un montón de frío porque por la noche hace temperaturas muy bajas. Si te da miedo porque no encuentras agua a tu alrededor y estás muriéndote de sed. Si no encuentras nada que comer porque los animales que hay allí todos son peligrosos y venenosos. Pero vengo a decirte algo: si es Dios quien permitió que fueras al desierto, no vas a perecer en él, no vas a quedar en él. Es simplemente que Dios te tiene donde Él quiere, porque es donde Él te puede trabajar, es donde Él te puede corregir, es donde Él te puede tratar. La traeré al desierto y hablaré a su corazón. Hermano, te digo algo. Me encanta cómo Dios utiliza esta frase: le hablaré a su corazón. Y mira, ¿por qué, pastor? Porque si te das cuenta, el profeta Oseas habla desde su experiencia de lo que la mujer hizo y lo que él pasó. Las acciones de su mujer la hacían de que se enfadara, que se irara, pero él la seguía amando, porque fue a buscarla. Y cuando la encontró como esclava, la compró. Hermano, ¿no te recuerda mucho lo que vivimos ahora? Que como dice aquel, personas de que corremos la misma suerte y Dios nos tiene que llevar a un desierto y hablar a nuestro corazón. Y
cuando vemos de que estamos en la soledad del desierto, cuando vemos que no hay nada a nuestro alrededor, cuando vemos que no hay nadie que apuesta nada por nosotros, cuando vemos que nadie se acuerda de nosotros, Dios de repente aparece en el desierto y dice: tranquilo, yo soy la peña que te da agua. Tranquilo, yo soy la nube que te cubre del sol. Tranquilo, yo soy la columna de fuego que te calienta en la noche. Y aunque se levanten contra ti demonios como ríos, dice la palabra, Jehová rugirá y plantará bandera de victoria. Lo hablaré a su corazón y le daré sus vidas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza, donde el pueblo de Israel tuvo una ocasión con Josué, con el que se llevó el manto babilónico, las monedas, y tuvieron una derrota en Jai y murieron. Donde ellos recordaban una derrota, ahora Dios va a abrir una puerta de esperanza. Por puerta de esperanza. Y allí, dice la Biblia, cantará como en los tiempos de su juventud. Escuchen, ¿sabes que hay algo que Dios nos reprocha? Dice a Éfeso: tengo una cosa contra ti. Dice: ¿qué, Señor? Que has perdido tu primer amor. No hay mejor cosa para recordar el primer amor que un fracaso. Escuche, no hay peor cosa, mejor cosa que yo puedo utilizar una caída. Porque cuando vemos ese amor que Dios nos tiene es cuando empezamos a cantar y a adorar como al principio. Amén. Amén. Y Dios nos atrae con ese amor y Dios nos habla de ese corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no obliga a nadie, Dios enamora. Dios enamora con su amor. Y cuando dice cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Salieron siendo esclavos, golpeados por los látigos, manchados de barro por los pies, dominados por Faraón. Pero cuando salen de Egipto por la mano poderosa del Señor del desierto, coge María y coge un pandero, coge una especie de instrumento para tocar y empieza a tocar y empieza a cantar y empieza a danzar delante del pueblo, glorificando al Dios soberano que los saca de Egipto. Hermano, te digo una cosa: prefiero un desierto con Dios que un Egipto sin Él. Prefiero, hermano, estar sentado en una sillita sin ministerio con Él que estando aquí arriba sin Él. Prefiero estar en una iglesia de 4 pelagatos con Él que estar en una iglesia con 1000 sin Él. Porque lo que es importante es que estemos enamorados Él de nosotros, que no va a cambiar, y nosotros de Él, aunque nos equivoquemos. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Sisi y nunca más me llamarás Baal. Esto me rompía. ¿Cómo que me llamarás Sisi y no me llamarás Baal? ¿Sabes lo que me ha dicho el Señor? Me ha dicho: hasta que no tengas una relación conmigo de amor, no entenderás que no solamente soy tu Señor, sino tu esposo. Por eso Isi significa esposo, marido. Vale significa Señor. Hermanos, ¿cuántos entienden que la iglesia es la novia? ¿Cuántos entienden que la iglesia es la esposa, la esposada del Señor, la desposada del Cristo, del Nazareno de gloria? Pues vengo a decirte, hermanos, que aunque pasemos por tiempos difíciles, aunque pasemos